Comenzamos el programa de la Puerta de la Pirámide con dos temas a tratar: experiencias al borde de la muerte, con un libro excepcional titulado La Última Puerta, casos extraordinarios y lo que esconde Egipto. Vamos a tener también a Mapi, Tito, Esme, San en casos extraordinarios, Miguel Ángel de bando psicofónico, caso Santiago Miguel, caso Manuel, Sara, José Gómez, Antonio Fernández, Boni, Irene, Isabel y Rafael Alfonso en el tema de Egipto, Maike, Teresa Bernal, Fernando Ailagas, Natalia Sánchez y mucho más. Bienvenidos a la Puerta de la Pirámide. Y cómo no, vamos a presentar nuestra primera sección y primer invitado. Es una persona nacida el 8 de enero, que es el 8º día del año. Quedan 357 días para finalizar el año y 358 si son bisiestos. Un día viernes, 8 de enero de 1965, nació un gran escritor, investigador y doctor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, especialista en neuropsicología, experto en trastorno bipolar, hipnosis clínica, en medicina natural, fundador de la sección de naturopatía del Colegio de Médicos de Málaga. Un casual accidente que casi le cuesta la vida le acercó más al mundo del misterio. Eso le dio pie a profundizar más en él y estudió científicamente y documentarse especialmente en experiencias cercanas a la muerte y diversos fenómenos extraños, desconocidos y misteriosos. Ha recopilado muchos cientos de casos en experiencias al borde de la muerte y ha compuesto con su puño y mano el libro La Última Puerta y ha intervenido en congresos y programas como el más conocido, llevado de la mano de nuestro queridísimo Iker Jiménez, Cuarto Milenio, que le mandamos un saludo, y en numerosos programas de radio, como por ejemplo hoy aquí se le abre la puerta de la pirámide a mismísimo y profesor doctor Miguel Ángel Pertierra. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Jorge. Encantado de estar aquí con vosotros, bueno, para hablar de un tema que a mí me apasiona personalmente. Pues sí, para mí es un honor, casi me deja sin aliento y he dejado casi 5 folios sin hablar porque si no nos dedicamos solo para darte una presentación medio programa. Bueno, los títulos están ahí, pero yo creo que lo que es importante, siempre digo, que son las personas y bueno, lo que las personas transmiten también. En primer lugar, ¿por qué nació este libro? Bueno, este libro fue fruto, no sé si de la casualidad o de la causalidad, porque yo tenía recogida desde hacía muchísimos años mis notas, mis datos, mi historia sobre experiencias cercanas a la muerte, incluso, bueno, había tenido en aquella época una experiencia cercana a la muerte, ya, y con un amigo, con un gran amigo, una gran persona, seguro que conocido por tu oyente, Enrique de Vicente, pues, de estas veces que nos reunimos, vamos a comer, me dice: tienes que escribir un libro sobre experiencias cercanas a la muerte. Ni corto ni perezoso, esa misma tarde, después de almorzar, me lleva a la editorial y bueno, y ahí empezó a gestarse esa obra, a poner en blanco sobre negro, en negro sobre blanco, La Última Puerta. ¿Qué cambia en las personas el ECM? ¿Qué es lo que cambia? El cambio yo creo que es un giro de prácticamente 180 grados en la vida. Cambia la forma de ver, la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de padecer también, la forma de
de transmitir la vida. La vida ya no es lo mismo, hay un antes y un después en la experiencia cercana a la muerte, cuando una persona pues tiene esta experiencia. Como digo, hay un momento que su vida cambia. Es un recomenzar, es un retomar la vida, pero de una forma muy diferente, muy distinta y bueno, con unos conceptos de la vida pues totalmente variados con respecto a cómo podía uno sentirlo anteriormente. Sí, y realmente, ¿qué aspectos son los más importantes del libro que has escrito? Bueno, yo creo que el aspecto más importante, sobre todo, es pues las personas que están ahí son personas reales, como tú, como yo, como los amigos que nos están escuchando, y que seguro que ninguno en un momento determinado se levantaron un día y dijeron yo voy a tener una experiencia cercana a la muerte, sino que la experiencia cercana a la muerte, esa experiencia le llegó a ellos y los transformó, le hizo esa metamorfosis, esa transformación, ese cambio y bueno, nunca podrán decir hay un antes ni un después, sino su vida es totalmente diferente a la que pudieron vivir antes de esa experiencia. Sí, y realmente, ¿qué curiosidades hay? Bueno, como curiosidades yo diría, o como no sé si llamarle virtudes o cambio. Fíjate que desde el punto de vista, a mí me ha llamado la atención, porque yo que soy un poquito, puedo decir, duro en el aspecto de la sensitividad y demás, muchas de estas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte me hablan de, bueno, de que captan elementos de manera diferente, incluso son capaces de visualizar, de hacer premoniciones y precogniciones, de saber lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir. Muchas de estas capacidades que le ocurren eh, se van diluyendo a lo largo del tiempo. Incluso yo recuerdo el caso de un arquitecto que durante la experiencia cercana, igual que él la había visto en su experiencia. Sí, y Miguel Ángel, ya que estamos introducidos en este mundo, tu experiencia, tu primera experiencia en lo que tú comentas en el libro, ¿cómo fue? Y realmente, ¿cómo lo viviste? Y realmente, ¿qué sensaciones había y dónde estabas realmente? ¿O pensabas tú? Bueno, yo la experiencia, la primera y la única que he tenido hasta el momento, no sé si la vida me deparará a tener Sí, más yo digo experiencias. experiencia, quiere decir que primero quiero que cuentes tu experiencia real, lo que has vivido, por eso te has introducido más en este mundo, y luego alguna experiencia que tú hayas plasmado en el libro, ¿vale? Por lo menos para ir abriendo boca y sobre todo a radio oyente de la Puerta de la Pirámide, pues le entre ese ansia, ese gusto de decir, merece la pena ser comprado este libro y quiero realmente leerlo bien. Pues bueno, la experiencia mía, la experiencia vital, como digo, la única que he tenido hasta el momento, pues sucedió como podríamos decir novelescamente, una tórrida mediodía de un mes de julio de 2007. Yo venía de trabajar y en un momento determinado pues me desplazaba en mi moto en una ciudad costera como en la ciudad de Málaga y un coche pues decide, no el coche sino el conductor, pues decide pues saltarse una mediana y bueno, y hacer que el que salga perdiendo a pesar de no infringir las normas de tráfico sea el motorista. A partir de ahí, pues sufro un traumatismo múltiple y me desplazan y me llevan en ambulancia al hospital donde yo había trabajado y trabajaba, vamos, el Hospital Regional Carlos Haya. Como digo, entrando en el área de urgencia, me trasladan como cualquier otro paciente al área de crítico, donde los pacientes que han sufrido un traumatismo abdominal cerrado, como era
lo que me había ocurrido a mí con lesiones múltiples, pues se preparan para hacer ese protocolo que yo tantas veces pues había realizado y ayudado a realizar, que es la valoración de un paciente politraumatizado. A partir de ahí yo entro en esa área de crítico y cuando me están tomando la tensión escucho un sonido muy peculiar, que es del pulsiosímetro, del aparato que te ponen en el dedo, y cuando la saturación, el oxígeno que hay en sangre se mantiene estable, el sonido es agudo, pero cuando el oxígeno va disminuyendo, ese sonido se convierte en un sonido grave. Yo miro hacia atrás, escucho ese sonido y a partir de ahí empieza, yo no sé si llamarle aventura, pero sí pues mi experiencia, pues como el que separa un velcro, un celofán de un papel o del mismo celofán, pues noto que algo se separa de mi cuerpo físico y de pronto me veo pues desde arriba, como digo, en posición cenital, viendo como mis compañeros pues actúan sobre el cuerpo que está allí, que soy yo mismo, sin sensación de ansiedad ni de estrés. Veo cómo van actuando, pues como lo habían hecho en múltiples ocasiones. Posteriormente, también sin intermedio, me veo desplazándome por un túnel como el que pues va y se desplaza en una moto, por ejemplo, pero sin la sensación de viento, con la característica que tenía un movimiento giratorio de luces, una en sentido de la aguja del reloj y otra en sentido contrario. Yo no veía luz al fondo y después, si quieres, te explico por qué la importancia de no ver una luz al fondo del túnel. No estaba preparado, ni mucho menos, simplemente es que no la veía. Y paso posteriormente a un lugar con una especie de neblina azulada, anaranjada. Veo figuras antropomorfas que se desplazan. Yo lo refiero como a la película de Amenábar de los otros, cuando Nicole Kidman recibe a su marido entre una niebla, en ese caso gris, en este caso pues la niebla era, ya digo, entre azulada y anaranjada, y lo principal, aunque no veo quiénes son esas figuras, es la sensación de paz, tranquilidad, bienestar. Muchas veces lo he referido y lo seguiré refiriendo. Si el paraíso está en algún sitio, está ahí. Yo en aquel momento tenía múltiples lesiones muy importantes en el brazo, en el riñón, en la columna, de las cuales todavía arrastro pues muchísimas secuelas. Tengo que tomar una ingente cantidad de medicación y a partir de ahí pues me generó pues múltiples patologías secundarias, pero en aquel momento sentía paz, bienestar. Yo una de las cosas que hice posteriormente de tener esta experiencia fue irme a mi historial clínico y comprobar que no me habían puesto ningún analgésico ni nada que hiciese que esta paz, bienestar y bueno, yo digo de estar muy a gusto, fuese causa de la medicación. De pronto, como el que cae sobre una caja, como el que se embute en un envase, volví otra vez, pues como Dios te trajo al mundo, tapado solamente por una sábana, tubos por todas partes y con un dolor impresionante. A partir de ahí fue un antes y un después. Siempre digo que a mí me costó 9 meses el poder reconocer que aquello había sido real. Había estado investigando durante muchos años esa experiencia cercana a la muerte y hubo 2 elementos que para mí fueron fundamentales y fue la entrada de un compañero de profesión, compañero que habíamos trabajado muchísimos años, y cómo entró en esas puertas abatibles metálicas con un cristal semiopaco, pues cómo entró y después salió, y cómo un familiar en aquellos momentos entró a la sala de crítico y cómo el médico determinado lo llevó a una sala contigua. Yo todo eso pude verlo en estado de inconsciencia. Digo pude verlo porque después pude comprobar que todo lo que yo había sentido, todo lo que yo había percibido, era realidad. No era fruto de imaginación, ni de endorfinas, ni de alucinaciones. Y te cuento lo del túnel sin luces, porque lo
detractores o las personas que quieren explicar, y me parece muy bien, con uno ser escéptico, nunca ser negacionista. Dicen que cuando una persona se depriva o no tiene oxígeno suficiente y aumenta el monóxido de carbono, la pupila se dilata. Es como un efecto de excitación. Es normal. La pupila lo que hace al dilatarse y el párpado cerrado realiza un efecto túnel con una luz al fondo. Cuando no existe la luz al fondo, no existe este efecto túnel, por lo cual debió ser alguna otra cosa diferente. Y con respecto a lo que me dice de los casos, de algunos de los casos, yo recojo 30 y tantos casos, pueden haber sido muchos más del doble, y hoy en día muchos más de 5 veces más me llegan casos, pues no voy a decir que todos los días, pero prácticamente a la semana, varios casos, y además muchos de ellos muy bien documentados, de muchas partes del mundo, incluso de personas que vienen a la ciudad de Málaga por distintas circunstancias o a Madrid y me cuentan su historia. Como digo, a mí uno que además viví como especialista, yo soy especialista, como tú bien has dicho, en otorrinolaringología, una palabra difícil de pronunciar, pero bueno, que significa que eres especialista en nariz, garganta y oído. Entró una señora, yo no estaba ni siquiera de guardia, fijaros las casualidades o las causalidades, como digo yo, no sé, ni siquiera estaba de guardia, pasaba por el área de urgencia y de no haber sido así, esa persona hubiera fallecido literalmente, puesto que ese 1, 2, 3 minutos que ya le quedaban a la persona pues para poder salvarle la vida, de haber tenido que llamar al otorrino de guardia, que los 3, 4, 5 minutos mínimo, aunque se hubiera dado prisa, no hubiera llegado, hubiera fallecido irremediablemente. Como digo, esta señora lo traía lo que aquí llaman el 061, en otra ciudad el 112, el SAMUR, creo que se llama en Madrid, son las unidades de críticos que trabajan al exterior, en las calles, en las casas, los que van con la UBI móvil, y bueno, y de esta persona pues sufría una inflamación en la garganta, lo que nosotros llamamos un edema de glotis, porque tenía un problema respiratorio importante, fumadora, muy oronda, paisana mía también, por todo hay que decirlo, por si fue casualidad o causalidad, como digo. Yo me encontraba por allí, necesitaba un otorrino y yo con mi bata, estaba vestido de verde, me puse simplemente unos guantes y con un bisturí del número 21, unas tijeras y una cánula de traqueostomía, le hice un agujerito en la garganta, le hice una traqueostomía en ese caso, pero esta persona no respiraba, seguía sin respirar, algo pasaba. Recuerdo quitarle el fonendoscopio, el estetoscopio al anestesista y ocultar pues que uno de los pulmones estaba colapsado. La única posibilidad que tenía esta persona de vida, que ya se estaba en parada cardíaca y que prácticamente el poder salvarla pues era más fruto a lo mejor de convicciones religiosas que de convicciones humanas, pues empezamos a puncionarle el costado con una aguja con una marca determinada, que nosotros pedimos por el número y por el nombre, nunca por el color. Cada tamaño tiene un color. El número 14 tiene un color naranja, el 18, por ejemplo, es verde, el 20 creo que es azul, el 22 rosa, pues estará en naranja. Se le puso, sigo diciendo, esta persona en parada cardíaca, en una acidosis metabólica, o sea, muerte clínica, y bueno, en ese momento al punzar sale el aire a presión, viene el neumólogo de urgencia y le introduce un tubo en el costado para que el pulmón se expanda, pueda respirar, y ese aparato se llama pleura. ¿Cuál es mi sorpresa? Y quiero resumir porque la historia es muy larga. Cuando esa persona va a la planta, me reconoce como el otorrino, el cirujano que la ha operado, y me empieza a contar una serie de detalles de la cirugía, una serie de detalles de la enfermera y del pelo de la enfermera que tenía, que solamente se atisbaba alguna fibra por el color determinado que tenía. Incluso a mí lo que me llamó más la atención, una pinza que utilizamos los otorrinos, es una pinza muy especial, le llamamos la pinza tribaba, tiene un nombre específico, se llama pinza de Eders, y que
puede haber en un hospital pues de 3.000 camas, puede haber pues 3, 4 o 5 y todas ellas están bajo en una caja cerrada, metálica y opaca, por lo cual esa persona, aun siendo conocedora del sistema sanitario, no es improbable, yo diría que imposible que conociese esa pinza. Pues la describió perfectamente, describió de cómo se utilizó, incluso me llamó también la atención que describió esas agujas naranjas que en ningún momento de ese proceso de parada cardíaca pudo ver. Cada uno que piense lo que quiera, pero eso lo viví yo como cirujano otorrino y bueno, la verdad es que me sigue llamando la atención porque no sé lo que ocurrió ese día. Miguel Ángel Pertierra, tengo aquí a mi vera, a la izquierda, a Rafael Alfonso, y le quiero mencionar una pregunta, antes que prosigamos con él. Hola, buenas noches, Miguel Ángel. Hola, buenas noches, Rafael. Vamos a ver, se me ocurre que, bueno, se me ocurre seguramente que esto es así sabido, ¿no? Y es que, evidentemente, el cuerpo está inerte, muerto, digamos, y lo que está viendo, incluso escuchando, supongo, es el alma, evidentemente, ¿no? Hombre, dicen que el último sentido que uno pierde es el oído, pero cuando hay deprivación de oxígeno ya ni el oído funciona. Yo la verdad es que no me atrevería a decir que escucha el alma, pero sí me atrevería a decir que hay algo diferente al cuerpo orgánico que conocemos y que yo he estudiado durante tantísimos años y sigo estudiándolo, a pesar de bueno, como ha leído Jorge de esos títulos que bueno están ahí, pero simplemente lo que viene a hablar de mi curiosidad por conocer, de intentar, no sé si ser un hombre de renacimiento en el siglo XXI, pero intentar conocer cómo funciona de forma profunda el ser humano, porque a mí, después de mucho investigar, no sé lo que ocurre durante la experiencia cercana a la muerte. No podría afirmar, evidentemente, que es un proceso físico, sino que tendría que afirmar que hay algo más que no sabemos todavía catalogar. Miguel Ángel, ¿tú has llegado a efectuar a alguna persona mediante hipnosis o tú realmente te has aplicado esa aplicación mediante hipnosis para saber si realmente eso era real o era simplemente un sueño del inconsciente? La hipnosis es una técnica, la verdad, para mí muy interesante y que la utilizo cuando estimo suficientemente oportuno para que me ayude a dilucidar ciertas situaciones y bueno, en otros casos, el mío pues, evidentemente no sé si la autohipnosis o la relajación me ha ayudado a recordar cosas, pero sí he utilizado la hipnosis para que la persona ayudase a acordarse de ciertos detalles que muchas veces la memoria consciente bloquea. Muchos pueden decir, son elementos de la imaginación, son fabulaciones, evidentemente, podrían ser, pero cuando esas fabulaciones tú las puedes comprobar, se convierten en realidades, no en fabulaciones, por lo cual el paradigma hay que cambiarlo completamente. Sí, es curioso. Y dentro de lo que es el libro, porque es un portento de libro y que merece la pena ser leído, y no solo leído, sino aparte porque son experiencias reales que pueden dar ejemplo a muchas personas que lo han tenido y a lo mejor por miedo o inseguridad o a lo que dirán, pues realmente se lo están guardando. Y eso por lo menos yo creo que da libertad y abre un poco el campo sabiendo el calibre de la persona que eres tú, que por lo menos lo estés diciendo en primera persona, ¿no? E incluso vivida. Sí, evidentemente. Yo tendría que decir que probablemente se desconozcan muchísimas más experiencias de cercanas a la muerte de las que conocemos.
A mí han llegado personas de contarme a despacho cerrado, incluso, lo he dicho varias veces, personas de la comunicación, curiosamente 2 realizadores de televisión, a despacho cerrado, contarme su historia, también curiosamente, digo curiosamente con muchas comillas, muy similar, no se conocen absolutamente de nada, he podido comprobar que no se conocen absolutamente de nada, me cuentan prácticamente la misma historia, pero lo único que me pidieron que no dijesen quién era. Muchísimas personas te cuentan su experiencia y no quieren ningún tipo de publicidad, todo lo contrario, lo que quieren son respuestas, pero que no se les tilde pues como iluminado, personas que puedan tener un trastorno. Nunca más lejos de la realidad. Son personas que viven y han vivido una realidad que hoy en día pues las máquinas, las resonancias magnéticas dinámicas están ayudando a comprender un poquito más si la persona fabula o si la persona, todo lo contrario, dice la realidad. Hoy día tenemos métodos pues para tener constancia de si la persona está rememorando o está creando. Y los conocimientos que uno puede tener es que la persona rememora una realidad que ha vivido. Sí, Rafael, Alfonso te quiero mencionar una pregunta más. Hola, vamos a ver, es que se me ha ocurrido que si ha podido tener alguna experiencia de estas cuando a uno le anestesian completamente para intervenirle en una operación, o no se sabe si es posible o hay alguna diferencia entre cuando te anestesian y no puedes tener ningún tipo de experiencia de ese tipo, o si no te anestesian y tienes una aproximación real a la muerte, entonces es cuando sí tienes esa experiencia. Es decir, vamos, que si anestesiado totalmente puedes llegar a tener una experiencia de esas o no. Sí, evidentemente. Uno de los casos que puede ser es cuando una persona en un proceso de anestesia puede tener una experiencia cercana a la muerte. Lo que pasa que evidentemente como científicos siempre debemos descartar lo posible y sabemos que hay medicaciones de las cuales han fallecido 2 grandes músicos, curiosamente, de la misma medicación y que se utiliza hoy en día desde el punto de vista anestésico y también para analgesia del dolor neuropático, el dolor tumoral y distintos dolores que pueden producir ese tipo de situaciones o situaciones similares. Durante la anestesia, de hecho, recuerdo un caso de un paciente pues que estaba en un estado de coma inducido. A fin de cuentas es una anestesia por haber sufrido por una lesión. Estaba en la UCI y bueno, íbamos a hacerle una traqueotomía. Lo cuento en el libro, pero quizás lo importante es la segunda parte, más que lo que yo pueda contar. Evidentemente, uno podía decir, pues bueno, lo que va a contar, pues fruto de la imaginación de esta persona. Como digo, esta persona estaba en un coma inducido para realizar la traqueotomía. El compañero que había recién sacado el MIR, haber realizado el examen para ingresar para hacer la especialidad, era pues su primera o segunda intervención. Nosotros interveníamos en aquella época en una zona que había en la UCI para no correr riesgo a los pacientes, para que el riesgo se minimizase de traslado, y esta persona se desmayó. Pasa el tiempo y cuando este paciente pues llega a la planta, lo primero que me pregunta, y yo ya no recordaba nada de la historia, estamos hablando de 2, 3, 4 semanas después, es cómo está mi compañero. Mi compañero tiene una complexión muy específica y me lo definió perfectamente. Pues cómo era ese compañero y que si, bueno, pues estaba bien, porque claro, se desmayó de la impresión de los cirujanos. Hoy en día un gran cirujano, pero cuando hay personas que cuando empiezan a realizar la especialidad, pues le puede pasar como humanos que somos. Y ya digo, y lo definió perfectamente. Pero curiosamente, muchos años después, en una reunión que está grabada, además en televisión, pues empiezan a leer
hay una persona que dice, bueno, quiero contar una historia que me cuentan desde Barcelona, una persona con un móvil, pero no quiere que sepa quién era. Y empieza a contar una historia muy parecida. En este caso, en vez de ser un cirujano, un aprendiz de cirujano, pues era un familiar el que se había desmayado, pero contó la misma historia. Y recuerdo que me preguntó, dice, ¿qué opinaba? Digo, o dos cosas, o hay sincronicidades en la vida, o he leído mi libro, como diría Paco Umbral. Por lo cual, yo creo que si la navaja de Ockham hay que ir a lo más simple, posiblemente haya sincronicidades. Pues sí, es curioso escucharte mencionar que cuando tú pasabas el umbral y pasabas el túnel, llegaste como a visualizar o ver unas sombras como personas. ¿Llegó el momento de identificar esas personas? Vi esa figura antropomorfa, pero jamás me he podido identificar, incluso intentando recordar. No, eran figuras antropomorfas, era como alguien en la niebla, tú ves la figura, sabes que son personas, como cuando uno mira por un vidrio esmerilado, ve la figura, pero no puede distinguir si es hombre, si es mujer, si es mayor, si es pequeño, simplemente nota la figura. Ahora, uno concreta porque era figura antropomorfa. Después, curiosamente, muchas personas me han comentado circunstancias similares de ver esa figura antropomorfa y que no son capaces de definirla. Sí, Rafa Alfonso. Hola otra vez. Vamos a ver, ¿en qué estado clínico se debe encontrar una persona para que pueda tener esa experiencia? Y en el caso tuyo, pues ¿en qué estado te encontrabas? Yo en mi caso había sufrido una hipotensión severa, una hipotensión brusca con una deprivación de oxígeno secundaria debido al traumatismo abdominal sobre todo y a la lesión que tenía en el brazo y en la columna, pero en muchos casos son personas pues, que tienen paradas cardiorrespiratorias, personas pues, que en un momento determinado tienen incluso lesiones neurológica de algún tipo, un ictus o incluso lesiones de una conmoción cerebral sin llegar a la praga o como una hipoglucemia severa. Lo que pasa es que en la gran mayoría de los casos, en estos casos, se achaca al problema neurológico aquello que pueden percibir. Lo que pasa es que hay circunstancias que se pueden comprobar posteriormente como vuelvo a decir, que se pueden comprobar y que escaparían dentro de la lógica científica, como pueden ser, pues, describir en uno de los pacientes que sufrió cómo su hijo sufre un accidente en su casa por el estrés que produce de saber la esposa en ese momento de que su marido había tenido un grave accidente, estaba en un estado crítico y el niño pues, tiene ese traumatismo. La persona cuando se despierta lo que pregunta es por su hijo y que cómo está. Claro, si eso es por una hipoglucemia o eso es por una hipotensión, pues la verdad no sé cómo podría saberlo. Ya, es curioso. Y bueno, ya para finalizar, redondear lo que es la última puerta, realmente, ¿qué anécdotas hay dentro de lo que es ese libro? ¿Quiénes personas o quién persona te empujó a decidir y decir ese momento de poder escribir este libro? ¿Y qué dirías para invitar a las personas para que lo puedan leer y sobre todo las personas que habrá miles y miles de personas que realmente hayan pasado esta experiencia y vuelvo a recalcar, por miedo a lo que puedan decir o por inseguridad, pues se lo están callando? Bueno, yo como he comentado al principio, pues el alma mater, el empujón final fue de mi amigo Enrique de Vicente. Sin él posiblemente
no hubiera realizado, no me hubiera nunca porque atrevido a plasmarlo, a plasmar el libro, porque tampoco estaba dentro de mi mundo el escribirlo, el plasmarlo. Yo me quedaba pues para mis conocimientos, lo que ocurre en muchos casos. Yo le diría a esas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte que lo comuniquen, que hay hoy en día muchísimas personas serias que quieran contactar conmigo, evidentemente, pues ahí están las vías de contacto, simplemente pues poniendo Miguel Ángel Pertierra en internet, seguro que lo van a encontrar, o si no en el correo miguelangel@laruedadelmisterio.es. Yo leo todo y cada uno de los correos, tardo un poco más, tardo un poco menos en contestarlo, pero contesto a todo y cada uno de ellos. Y yo creo que la gran importancia es que todos aprendamos con H y sin H de todo y cada uno de los demás, porque por experiencia, por nimia que parezca, puede entrañar grandes conocimientos, y de pequeños granos de arena está hecha la playa, el mar y todo el mundo. Pues sí, de pequeños granitos se fue haciendo lo que es el gran libro, La última puerta, de Miguel Ángel Pertierra. Y esa persona que quiera adquirir ese libro, tanto digital o físico, para mí es físico, yo como trabajo en círculos de lectores, mi nivel es siempre la lucha de que las personas lo puedan leer más físicamente que no digitalmente. ¿Y dónde pueden comprar y adquirir este maravilloso libro? Pues el libro lo pueden encontrar pues en cualquier gran superficie, en librerías. Si no lo tuviesen físicamente se puede pedir, o la editorial también se puede conseguir sin ningún problema. El libro, pues, como digo, está a plena disposición y bueno, y yo quiero darle de aquí también las gracias a los miles de lectores que han apoyado ese trabajo, pues que han leído ese libro, tanto en físico como en digital, y que en un momento determinado pues también han compartido conmigo nuevas historias que yo creo que nos enriquecen a todos. Para Miguel Ángel Pertierra, para mí ha sido un placer, un honor de haberte abierto esta puerta, sobre todo en la puerta de la pirámide, y espero que no sea la última y que sepas que esta es tu casa. Pues muchísimas gracias, Jorge, todo un placer estar aquí en esta puerta de la pirámide y bueno, para cuando quieras, muchísimas gracias. Para mí, sé que tengo un gran amigo desde Málaga o desde cerca de Madrid, ¿no? Sí, bueno, sabes que el mundo gira y gira y bueno, hay veces que en Málaga, otras veces por esa zona de esas tierras madrileñas, otras veces por otros lugares, pero bueno, yo creo que el mundo es grande y pequeño a la vez. Y ya con los medios de comunicación se ha quedado en algo minúsculo. Yo, para finalizar, para mí has dejado un sello como persona que eres, tan natural, sin forzar, sobre todo en un tema un poco a veces delicado y sensible, pero has dejado un sello bien alto y sobre todo y plasmado en lo que es La última puerta, y más reflejado en tu experiencia y sobre todo tener valor en contarlo y luego plasmarlo a nivel de escritura. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por tus palabras. Es todo un honor que diga eso para mí y bueno, y enhorabuena por tu programa. Que sepas que aquí está tu puerta siempre abierta. Feliz noche. Gracias. Hasta la próxima. Y seguimos aquí en el viaje de la puerta de la pirámide, después de dejar mi gran amigo doctor Miguel Ángel Pertierra. Y que sepáis que estáis en Onda Diamante, 98.3 FM, Canillejas, Madrid.
Y es curioso, Rafa, Mapi, San, recuerdo también que el que quiera acercarse aquí a Onda Diamante o a la asociación vecinal de Canillejas se puede acercar y apuntarse. Y seguimos aquí en el viaje, en ese telón, nuestro gran amigo Boni. ¿Qué tal? Buenas noches, Boni. Hola Jorge, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, aquí con Aquí estas estamos. experiencias de La Última Puerta. Y ahora, ¿qué nos traes tú? Muy bien, pues mira, voy a seguir con un poquito la línea que he seguido durante las últimas semanas, desde el principio de este año, Sí. que es un poquito que nuestros oyentes y vosotros conozcáis y enlazar vuestros temas diarios o semanales con la historia de España. En este caso lo voy a hacer del tema de las obras o construcciones egipcias, muy relacionado con el nombre del programa. Así que os voy a hablar un poquito de la historia y del templo de Devot, que está en la Plaza España, muy cerquita de la Plaza España, si te parece bien. Pues me parece súper estupendo. Además, si tiene que corregir algo, te puede ayudar algo, sanamente Rafael Alfonso, lo tengo aquí a mi vera, pues intervendría. Venga. Bueno, a cuéntanos. lo mejor me quedo corto, pero bueno, es sobre todo para que nuestros oyentes pues conozcan un poco esos monumentos que por ser bastante cotidianos se nos pasan un poquito de largo, y para que sepamos un poco de dónde viene, desde cuándo ha estado ahí. Bueno, voy a hacer un poco un inicio de localizar un poco el monumento. Está localizado, como digo, muy cerca de la Plaza España, en lo que se llama la montaña del Príncipe Pío. Anteriormente se llamaba los Altos de San Bernardino, y la verdad es que es un lugar bastante curioso, cuando menos curioso, porque han pasado bastantes cosas de nuestra historia contemporánea y más antigua en este lugar, que a lo mejor no conoce la gente. Antes de estar aquí localizado el templo de Devot, en esta montaña del Príncipe Pío estuvo, mucha gente a lo mejor no sabe que en el cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo, que recogió Goya en su cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo de 1808, ese fusilamiento es el mismo, la montaña del Príncipe Pío, donde se encuentra el templo de Devot egipcio. Por ejemplo, eso no lo sabe mucha gente. Y también, pues, un hecho bastante luctuoso, bastante cruel, violento, que es el de la guerra civil, el del cuartel de la montaña. Ahí había un cuartel militar que fue construido a mediados del siglo XIX, en 1863, y que formó parte ya le digo, de un episodio bastante violento, porque cuando hubo el levantamiento, la sublevación militar al comienzo de la guerra civil, este acuartelamiento militar que estaba al mando del coronel Serra, se levantó curiosamente en contra de la República en medio de Madrid, y más o menos no se atrincheró en este cuartel, y hubo una gran cantidad de muertos. Entonces, ya de por sí este templo, que se sepa que cuando estamos allí debe haber, desgraciadamente, también un aura no demasiado pacífico. Así que, como digo, el templo de Devot fue inaugurado en 1972, el 18 de julio, justamente la fecha del levantamiento nacional de la Guerra Civil en 1936, y fue inaugurada por Carlos Arias Navarro, por el alcalde de Madrid que estaba en ese momento. Y podemos decir que el templo de Devot debe su nombre a Devot, a una localidad, a una ciudad que hay en el sur de Egipto, junto al Nilo, y que España fue uno de los países, junto con otros europeos y del mundo, que participó en la reconstrucción, en el salvamento de construcciones egipcias antiguas que se estaban perdiendo por mediación de Asuán, no diré el nombre. Sí, que se estaba haciendo, no me sale ahora el nombre, una presa, perdón. Se estaba haciendo una gran presa, que era la presa de Asuán, en el nombre del sol,
y en 1972, a partir de 1960, pues varios países participaron en la UNESCO para salvar los templos, como digo, egipcios, entre ellos Estados Unidos, que se llevó el templo de Endur, que tienen en el Museo Metropolitano de Nueva York, Italia, el templo de Eyesilla, que hoy está en el Museo Egipcio de Turín, el templo de Tafa, que está en los Países Bajos, y en este caso el templo de Devot, que está en Madrid. Podemos decir que la reconstrucción tuvo bastantes problemas. En 1960 se empezaron a mover los sillares y se empezaron a copiar las pinturas que había en los relieves, pero entre una cosa y otra se trasladaron las piedras a la isla elefantina, luego se trasladaron a finales del 60 al puerto de Alejandría, y de ahí a España, al puerto de Valencia, y en ese trasiego de cambios la verdad es que tuvieron muchos problemas luego para la reconstrucción en la montaña del Príncipe Pío, porque por lo visto hubo problemas de numeración, el arqueólogo español que estuvo un poco al mando de todos los demás encontró bastantes diferencias entre la numeración de las piedras y los planos que les habían marcado los arqueólogos polacos que habían llevado el tema de la reconstrucción. Y bueno, podemos decir que es un templo no de primer nivel, evidentemente, pero bueno, no es muy normal tampoco que haya una reconstrucción templaria de templos en una ciudad occidental. Los restos se suelen llevar a museos y no sé si habrá más sitios, pero vamos, es de las pocas ciudades que se puede disfrutar públicamente en la calle de un museo de este tipo egipcio. Sí que es verdad que eso también conlleva que ha dado bastantes problemas de conservación por el tema de las pintadas, la gente ya se sabe que tampoco pone mucho cuidado en este tipo de cosas, no valora este tipo de construcciones. Y bueno, abundando un poquito en lo que está hablando de las construcciones egipcias, pues bueno, el templo, como muchas otras construcciones egipcias, en un principio estaba destinado a la adoración de Ra, de Amón-Ra, del dios Amón-Ra, y luego posteriormente de Isis. Se conservan en la pequeña capilla que hay en el templo de Devot, pues se conserva algún relieve en el que se puede ver un pequeño ventanal en el que la luz va dirigida al dios Ra. Se pueden vislumbrar algunas imágenes de sacrificios a estos dioses y a otros dioses como puedan ser Horus, o puedan ser Septis, o pueda ser Apis. La verdad es que no es una construcción en la que haya un vestigio claro de grafitis, de señales jeroglíficas, pero bueno, digo que valga esta pequeña mención histórica para que la gente se anime, si no se ha fijado en gran manera, a ir al templo y ver las cosas con un poquillo más de minuciosidad. Y esto te he podido contar más o menos de la relación con nuestra historia y con España y Madrid, en este caso de Egipto, que son muchas, y se visita el Museo Arqueológico, evidentemente muchas cosas más, pero bueno, en este caso apenas luz del día se pueden ver. Pues sí, es curiosa el que mira yo puede dar la circunstancia de que sí he estado por ahí merodeando 2 veces, pero nunca he podido entrar ahí. Sí, a mí me ha pasado lo mismo. Es cierto que he ido varias veces. Pero había una cola impresionante y digo yo, ¿cómo voy a entrar yo ahí? No, y no solo eso, sino que también coincidía que los horarios que ponían de apertura o de visita nunca coincidían, porque había o alguna obra o alguna historia que la mantenían cerrado, la verdad que sí. Y no me acuerdo si había que pagar algo para mantener eso. Yo de todos modos no me ha dado tiempo. No me acuerdo. Esta semana, con el rollo también de la lluvia, no apetece mucho, pero lo comentamos si hay que pagar algo. Pero emplazo lo que sea, lo que a ir costar. y a mirarlo con calma, para informar a nuestros oyentes de los horarios y en qué estado está el tema de las visitas allí, el precio, y oye, animar a la gente a que tenemos en pleno Madrid una obra arquitectónica importante egipcia a la que visitar,
y informar a nuestros oyentes de todo lo que haya habido de novedades, porque seguramente creo que el año pasado estuvo cerrado por un tema de acondicionamiento del aire acondicionado, que daba algún problema. Bueno, la verdad es que siempre ha tenido varios problemas de reformas y tal. Pero bueno, sí que emplazo a la semana que viene informaros sobre esta situación. Pues nada, muchísimas gracias, Boni, y que tengas feliz semana, y gracias por traernos este extra tan maravilloso, y por lo menos para que Radio Oyente, sabiendo los que vivan cerca de Madrid o se acerquen a Madrid, desde cualquier punto, mucha gente pues que vean a le mirar apetece. algo que merece la pena. Exactamente, pues emplazo para la semana que viene para completaros la información del templo. Pues vale, muchísimas gracias. Venga, un saludo muy grande y feliz semana. Igualmente, un abrazo. Venga, Boni. Hasta luego. Seguimos aquí en el viaje de la Puerta de la Pirámide, en 98.3 FM, Canillejas, Madrid. La Puerta de la Pirámide, y cómo no, voy a dar la bienvenida a San. Hola, buenas noches. Hola, San. Buenas noches. Bueno, yo creo que nos traes una primicia sobre un caso que tú tuviste, y quiero que por lo menos lo relates para que el radio oyente por lo menos sepa lo que tú has vivido como experiencia paranormal o una experiencia curiosa. Dime, cuéntanos. Bueno, pues entre muchas cosas, lo que quiero contar está relacionado con el tema de la ufología. Ocurrió en el año 2001 o 2002, más o menos. Estábamos en un internado, no sé si podré decir el nombre del internado, bueno, en Loeches, el Colegio Monfort. Y éramos un grupo de chavales que a la hora de cenar, tenemos una especie de 1 hora y media de recreo antes de acostarnos, pues las chiquilladas que hacíamos era escaquearnos del internado, vamos a colarnos a las pistas de fútbol a jugar, y en una de esas uno de los compañeros se dejó el Ventolin, que era asmático, fuimos a recoger el Ventolin, y a la que cogemos el Ventolin y regresamos a las canchas que estaban encendidas, empezamos a escuchar una especie de sonido mecánico, magnético, no sé cómo describirlo. Lógicamente éramos unos 6 o 7 chavales, todos dirigimos la mirada hacia donde viene ese sonido, y en esas que aparece una especie de ovni puro, con forma de puro, pero de un material que no se consigue ver, sino que se veía sobre todo lo que es la silueta y las luces que desprendía, de varios colores, abrirse una especie de pantalla blanca enfrente de él, delante nuestra, o sea, recorriendo una distancia de 1 kilómetro en cuestión de segundos, quedarnos atónitos, mirarnos entre nosotros, porque al ver que eso se mete en la pantalla blanca y desaparece, pues nos quedamos mirándonos y no sabíamos qué decir. Bastante curioso, ¿no? El caso. Y vivida en primera persona tú, ¿no? Sí, sí, sí. Con más personas. Sí. ¿Y llegasteis a visualizar eso otras veces después de haberlo...? La verdad que no.
¿no? Fue algo... De ese estilo, nada. Ah, vale. Es curioso. Sí. Y ahora vamos a escuchar el caso de Esme, que no ha podido venir, y nos ha mandado una grabación y espero que os guste porque es digno de escucharlo. Hola, saludos a Jorge y al programa La Puerta de la Pirámide y a todos los oyentes. Mi nombre es Esmeralda, tengo 41 años y desde que nací he tenido 4 paradas cardiorrespiratorias a lo largo de mi vida. Las 2 primeras era pequeña. La primera era un bebé y la segunda tenía unos 3 años. No tengo recuerdo de ellas, pero sí que me he hablado mi familia porque estaban presentes. La tercera me ocurrió con unos 7, 8 años. Estaba en la piscina, alguien se tiró encima mía y me dio un golpe y me fui al fondo. Me sacaron, me hicieron la reanimación cardiorrespiratoria, luego me llevaron a la enfermería de la piscina, me hicieron unas pruebas, de allí me llevaron al hospital y bueno, a mis padres les dijeron que podría tener algún tipo de trauma con el agua. Por suerte no fue así. Del recuerdo que tengo de la piscina era que veía que me estaba hundiendo y perder el conocimiento. En la última fue con unos 23 años y no hay una causa o no encontramos una causa específica. Las otras sí que fueron por parada respiratoria, pero en esta ocasión había ido a visitar a mis padres, me llamaron del trabajo que si podía ir a suplir a un compañero y bueno, pues mi madre dijo, ya que estás aquí, quédate a comer. Estaba a la mesa sentada con mi padre y 2 niños que eran amigos de la familia que tenían 5 y 2 añitos y de repente empecé a sentir como que no oía y estaba entrando como una especie de trance y de repente no recuerdo nada más y bueno, me contaron mis padres que mi padre se asustó al verme perder el conocimiento, empezó a gritar, mi madre vino, no conseguían reanimarme y llamaron a emergencias. Rápidamente se presentó una ambulancia y la policía en casa de mis padres. Los sanitarios de la policía empezaron a hacerme la respiración y el masaje cardíaco y tengo un recuerdo muy claro de dónde estaba en el otro lado porque cuando desperté de la parada cardiorrespiratoria mi reacción fue quitar todo lo que tenía delante y a la gente que tenía delante y decirles que me dejaran, que yo quería quedarme allí, que estaba muy bien, que me dejaran. Recuerdo que al principio veía un cielo azul y estaba tumbada sobre la hierba. Podía sentir el tacto de la hierba, la humedad, el olor, la tranquilidad. La verdad es que estaba en un sitio que me sentía súper bien, súper a gusto. Yo no quería irme de allí. No sabía qué estaba haciendo allí, pero no quería irme. Y para mí duró como horas esa sensación. Y en realidad fueron apenas, no llegó a 2 minutos.
Los sanitarios de la ambulancia se sorprendieron cuando yo empecé a dar manotazos y muy enfadada a quitarme a toda mi familia de encima y cabreada. Y lo único que decía era dejarme, yo quiero quedarme allí estoy bien y quiero quedarme. Mientras estaba inconsciente, hubo un momento en el que estaban como abofeteándome y llamándome mis padres, y yo oía pues a los niños llorar, pero yo decía que no quería volver, que quería quedarme allí. Y escuché una voz allí donde estaba, unas voces que me decían que no era mi momento y que tenía que volver, que se habían equivocado y que me quedaban cosas por hacer y tenía que volver. La verdad es que fue una experiencia un poco extraña. Cuando recuperé la conciencia me llevaron en la ambulancia al hospital, me hicieron análisis, más pruebas, no encontraron una explicación a ese tipo de síncope o lo que me ocurrió. Y bueno, esas voces se me han quedado como grabadas en la mente, bueno, y el sitio, la sensación, creo que nunca he tenido esa paz, esa tranquilidad y estar tan a gusto. Esas voces, no sé si sé que eran varias, no sé si eran de hombre o mujer porque no se diferenciaba, pero eran muy, muy cálidas, muy, ¿cómo decir? Como que tenían mucha presencia y bueno, ellas fueron las que me hicieron volver. Y bueno, estas han sido mis experiencias. Espero que si le encontréis alguna explicación o algún parecido con otra historia, pues me gustaría que lo comentaseis. Un saludo y gracias. Enhorabuena por el programa, Jorge. Y seguimos el viaje aquí de la Puerta de la Pirámide con estos casos extraordinarios. Y nos viene de mano ahora de una persona llamada Tito, que nos trae un caso extraordinario y le vamos a presentar. Tito, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Para mí es un placer tenerte aquí en la Puerta de la Pirámide y por lo menos tener el valor suficiente de contar tu experiencia, como muchas personas que realmente no se atreven, por lo menos dar el aliciente o ayudarla a empujar de que si quieren salir en estos medios o contarlo, que no tengan miedo, porque realmente el misterio y los casos paranormales existen. Entonces, ¿cuál es tu historia, Tito? Bueno, mi historia es el fallecimiento de mi padre, que ocurrió hace ya 31 años. Ya más o menos. Y entonces lo cuento ya, lo empiezo a contar. Sí. Sí. Bueno, pues mi padre estaba operado de las cuerdas vocales, tenía cáncer de garganta. Y bueno, ya los últimos días de su vida, pues estaba en la clínica San Carlos de Madrid y estuvo 4 noches en ese hospital, las cuales yo estuve 3 noches haciéndole compañía y una noche haciéndole compañía a un hermano mío, ¿no? Mayor que yo. Sí. Mi hermano, la noche que se quedó, me llamó a las 5 de la madrugada diciendo que había fallecido mi padre, ¿no? Sí. Y a mí me dio mucha rabia, no poderme despedir de él, ¿no? Sí, claro. Porque yo estaba con él, ¿no? Y quería estar con él. Claro. Hasta que dejara de verle, ¿no? Resulta que al día siguiente, después del fallecimiento de mi padre, yo vivía en Paracuello del Jarama en un dúplex, sí, en el cual dormía en la parte de arriba y teníamos un teléfono en la parte de abajo, ¿no? Y a eso de las 3 de la madrugada, pues sonó el teléfono
Ujú. Y claro, yo le oí el teléfono, me desperté, bajé las escaleras, cogí el teléfono y era mi padre, pues que me hablaba, no sé cómo me podía hablar, ¿no? Porque él hablaba con el estómago y se lo oía muy mal, Sí. ya que él le educaron, le enseñaron a hablar con el estómago, con aire que soltaba. Sí, para a poder tener esa explicar las enfermedad cosas, y ¿no? demás, pues tuvo que Sí, y forzarse. entonces me sobre dijo todo. que no me preocupara, Ujú. que para mí, pues que él sabía que era mi deseo despedirme de él, ¿no? Sí. Y claro, duró unos segundos nada más, ¿no? Cuando Claro. ya dejó de hablarme, dije, no me cuelgues, papá, no me cuelgues. Sí. Y ya no pude hablar con él más, ¿no? Entonces subí, yo pensaba, digo, estaré dormido, estaré soñando, yo no Pues soy sensación sonámbulo, ¿no? tuya de deseo, de decir, Claro, de no entonces poderte subí haber... otra vez a la planta arriba, donde estaba mi mujer durmiendo, la desperté Ujú. y la conté el caso. Dije, mira, lo que me ha pasado es increíble, no te lo vas a creer, ¿no? Y la verdad es que lo recordaré siempre, ¿no? Sí, claro. En fin, yo lo cuento muy poco esto, ¿no? Porque el otro día se lo recordé a mi hija y bueno, Sí, sí, sí. me dijo que debería de contarlo, ¿no? Y la verdad que lo cuento porque es que en fin, lo he tenido siempre en la mente, ¿no? No, yo aparte de eso conozco varios casos, ¿vale? Incluso con el teléfono desenchufado y llegar a realizar llamada, ¿vale? Cogerlo, un caso fue típico aquí en Madrid, por el barrio Salamanca, Sí, y era un teléfono viejo y llegar a cortar hasta el cable y seguir sonando y escucharse a una persona. sí, sí, sí. Eso es sí. curioso, más curioso. Pero sí, lo que quiero matizar, eh, cuando sonó el teléfono, Sí. ¿tú supiste de primera mano que era tu fallecido padre? No, yo cuando cogí el teléfono me asusté porque a esas horas no esperaba que me Claro, no llamara es mi normal padre, que yo no te me lo llame esperaba. nadie. O sea, lo que esperabas que a lo mejor que alguien que hubiese pasado algo o cualquier noticia un Sí, sí, poco. cualquier cosa. Sí, Cuando ya me dice, hijo mío, que no te preocupes, que, en fin, por mí está todo bien y estoy tranquilo. Y sí, yo, sí. claro, yo enseguida digo, no me lo podía, vamos, yo me quedé, no sé, no sé cómo explicarlo, Vale, no lo puedo y explicar. el teléfono se reflejaba, que era de un fijo, de un móvil. No había, entonces no había móviles, era un fijo y O no se sea, de reflejaba un el teléfono, fijo. ¿Y se te reflejaba en el teléfono tuyo? no, para Ay, qué nada. pena. Era un teléfono tipo antiguo, ¿no? Que no se reflejaba ningún número. Sí, 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 sí. Yo lo Pero, cogí diciendo quién es, que buenas noches, quién es, y claro, cuando iba mi padre, pues bueno, ya no quería, yo quería que me siguiera hablando, ¿no? No me lo podía sí, creer, claro, es curioso. pero me duró muy poquito, se Sí, despidió sí, 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 enseguida sí, sí, sí. y bueno, me costó trabajo subir las escaleras porque no me lo quería, yo no salía de mi asombro Sí, 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 fue, y por eso curioso. desperté Y, a mi mujer sí, y se lo eh, dije y bueno, pues, la verdad que increíble. y donde vivía tu padre, fuiste a analizar realmente si ese teléfono, no sé, si alguien cogió y pudo haberte hecho algo, una broma o algo. No, era imposible porque era su voz, como hablaba él, era él. O sea, no había ninguna duda que era él, ninguna duda. Y entonces se conoce que él, no sé, de alguna manera pensó que yo tenía el deseo, que me quería haber despedido de él, ¿no? Que estuve 3 noches con él y la noche que no estuve con él, que estuvo mi hermano, pues fue cuando se falleció, porque él estaba ya pues terminal, ¿no? Pero lógicamente yo ese cuarta noche me vine a descansar a mi casa, ¿no? Y su mujer, como realmente tú quedarías en shock, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. impactado sobre, en parte, sí, asustado, cómo es posible que esté escuchando a mi padre, y en otra parte, pues como una pura relajación de saber que se ha despedido de ti, que estuvieras tú tranquilo, etcétera. Sí, sí, ¿Vale? sí, sí. También analizándolo de un punto de vista clínico o sobre el tema del sueño, a lo mejor puede ser una mala pasada del inconsciente que a lo mejor tú te hayas levantado medio dormido y creer eso.
No, yo la verdad es que le he dado vueltas, digo, no me lo terminaba de creer, digo, pero es imposible. Yo he bajado, yo tenía que bajar unas escaleras, coger el teléfono y claro, primero me despierta el teléfono, suena el teléfono, me despierta, Sí. yo bajo, digo, a ver quién me llama a esas horas y bueno. Cuando suena el teléfono, ¿su mujer también se despierta? No se despertó, la verdad que no se despertó. Sí, sí, Yo sí, bajé, sí, yo sí. bajé lo más rápido posible, pero vamos, que no se despertó. Sí, 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 sí. Un caso curioso, pero real. También os recomiendo que la película Mothman Sí, también le suena al teléfono a Richard Gere sí, y sale como la voz de su mujer fallecida, ¿vale? sí. Y también es un caso más o menos similar y como ese caso, miles y miles de casos que habrá que mucha gente a lo mejor por miedo, inseguridad o que le llamen que estén locos o cualquier historia, pues no se atrevan a contarlo. Pero Yo, realmente existe. sí, yo no me atreví a contarlo, se lo conté, pues lógicamente a alguna de mis hermanas Sí, sí, sí. y claro, mi mujer que lo sabía y no quería insistirle, digo, es que me ha pasado esto, es que yo no soy sonámbulo, digo, y es que tuve que bajar unas escaleras y luego subirlas y despertarla, quiere decir que yo viví una realidad. Sí. Yo viví una realidad. Yo hablé con mi padre, porque mi padre me habló y sabía, Ujú. y sabía que estaba yo pensando en él. Sabía que Y eso, estaba pensando. después de esta experiencia, Sí, a ti te ha dado tranquilidad, o sea, dentro de lo cual sí, ahora te sientes un poco más reforzado, más tranquilo, sabiendo de que por lo menos de una cierta de las maneras te has podido despedir, en este caso de tu padre, sí. y ¿se ha vuelto a repetir alguna llamada más o en sueños o en algo? No, no, No. ya nunca más. Yo quería, estaba deseando que me llamara otra vez, pero ya no volvió a pasar. Dicen que Yo me quedé muchas veces... tranquilo porque él sabe que yo estaba pensando en él y que quería haberme despedido de él y haber Ujú. estado con él el último minuto de su vida, ¿no? Sí, claro. Pero ya no volvió. Ya, yo deseaba que me llamara otra vez, pero no, es que no volvió a pasar más. Bueno, pero No volvió bueno, a pasar más. es una realidad que dentro de Sí, lo cual pues nos está advirtiendo o dando a entender de que hay algo más allá. sí, por supuesto. Tito, Sí, que tenga feliz noche. Muchísimas gracias por haber estado aquí en la Puerta de la Pirámide. Ojalá muchas gracias. pudiéramos profundizar más, pero el tiempo Sí, ya sabes que es récord sí. y Pues nos comen, nos come. Pues nada, bueno, que pues feliz noche. Muchas gracias por muchas gracias haber igualmente a todos los intervenido y por lo oyentes. menos contar tu historia. Sí, muchas gracias, de verdad. Feliz noche. Igualmente. Buenas noches. A ti, buenas Adiós. noches. Al caso de Mapi. Mapi, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos lo que tú has vivido y qué experiencia has tenido de estos casos extraordinarios a radio oyente de la Puerta de la Pirámide. Un saludo a todos los oyentes de la Puerta de la Pirámide y enhorabuena por tu programa, Jorge. Muchas gracias. A lo largo de mi vida me he topado con varias experiencias que pueden calificarse de paranormales porque no tienen explicación. Quiero resaltar una en concreto que me sucedió en el 2006, en mi época de estudiante universitaria. Estaba con éramos tres amigas en un estudio en Franco Rodríguez. Franco Rodríguez está muy cerquita de Ciudad Universitaria en Madrid. Y esa noche estábamos viendo películas, se hacía tarde, pero una de nosotras tenía ganas de salir de fiesta. Las otras dos no teníamos ni pizca de ganas de salir, pero esta pues acababa de dejar una relación y se encontraba con esa ansiedad, ¿no? Esa necesidad de salir a conocer gente a cualquier hora, en cualquier momento. Y bueno, ya sabemos cómo funciona eso, ¿no? Así que le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Sabemos que hay una fiesta en la avenida Complutense,
concretamente en el campo deportivo, ¿no?, de la Complutense, y que va a haber unas amigas tuyas, unas conocidas. Yo te acompaño, localizamos a tus colegas y yo me vuelvo. Y me aprovecho para dar un paseo por la noche y me vuelvo andando desde Ciudad Universitaria a Franco Rodríguez. La verdad que fue un poco locura porque cuando ya me volvía, eran como las 2:30 de la madrugada, una cosa así, no había nadie en la calle, estaba todo completamente vacío y empecé a preguntarme cómo se me había ocurrido hacer eso, ¿no? ¿Qué hacía yo a esas horas de la noche andando sola? Y el trayecto no era corto andando, en coche eran 5 minutos, pero andando eran como 40 minutos. Claro, el trayecto que elegí para volver a Franco Rodríguez fue bordeando por las facultades de, creo recordar que era Ciencias Químicas, y una calle que estaba entre la Facultad de Ciencias Químicas y el Instituto Meteorológico, en dirección a Franco Rodríguez. Esa calle tiene una arboleda a ambos lados, y justo al bordear por el Instituto Meteorológico, veo una figura de frente que se acerca hacia mí andando por la misma acera que me llama muchísimo la atención. Me llama muchísimo la atención por varios motivos. No cuadraba nada allí. A esas horas de la madrugada parecía un individuo varón de más de 2 metros de estatura. Era una época calurosa, yo llevaba pantalón corto y tirantes y ese personaje llevaba una gabardina larga. Pues de estas típicas gabardinas de lluvia, que son largas hasta debajo de las rodillas, más o menos. Caminaba como muy silencioso. De hecho, no escuché en ningún momento los pasos. Su gesto en el rostro, yo no podía parar de mirarlo. No le perdí de vista en ningún momento porque me llamó muchísimo la atención. Su gesto era inexpresivo, ahora lo recuerdo totalmente borroso. Parecía como si él no me viera a mí, pero yo a él sí. Cuando se cruza por mi lado, lo primero que pienso es voy a seguir mirándolo porque esto no me cuadra. O sea, no podía dejar de mirar a esa persona, a ese ser, a ese extraño que se estaba cruzando conmigo y que no parecía para nada normal en ese momento, ¿no? Me giro para seguir mirándolo y delante de mis narices desaparece. De repente no estaba allí. Nada, no había nada, estaba yo sola. Me quedé helada, pensando, Dios mío, esto no ha pasado, no puede ser. Fue tal la curiosidad que me produjo que incluso lo busqué. A las 2:30, 3 de la mañana, buscando a un extraño que no conocía de nada, ¿en qué cabeza cabe, no? Así que busqué, miré recovecos, ¿dónde se ha podido meter? No puede ser, delante de mis narices que se haya desvanecido así, que haya desaparecido, ¿no? Pues lo seguí buscando, miré un rato y ya cuando me di cuenta, ya por fin me di cuenta de que lo que acababa de ver no era algo físico o si lo era, había dejado de serlo, ¿no? En ese momento pues empecé a temblar, tuve una sensación como de miedo, de repente me vino ese miedo de Dios mío, ¿qué es lo que acaba de pasar, que acabo de ver aquí? Y me volví corriendo a Franco Rodríguez, a la casa de esta amiga que estaba ahí esperando, y bueno, se lo conté todo. Pero ahí no acaba la cosa, porque en el año 2016 viajo a Perú, conozco a una familia. ¿Perú? ¿Qué zona de Perú? A Lima. A Lima, vale. Bueno, hice un recorrido, pero concretamente lo que voy a contar es de Lima, ¿vale? En Lima. Comentando con una familia, surgió el tema, me contaron ellos una experiencia que habían tenido. La experiencia era que estaban en un atardecer paseando al perro por la playa, una de las playas de Lima, y de repente me describen a un ser exacto al que yo había visto. Bueno, no daba crédito. Les dije que me repitieran una y otra vez la descripción, porque yo seguía sin creérmelo. Y es que era clavada. Exactamente la misma descripción. Que había pasado por delante de ellos, todos lo habían visto. Y su perro, el perro que estaban paseando, había hecho algo muy extraño. Y es que al pasar ese ser por delante, el perro hizo como una especie de reverencia. Que eso también les llamó muchísimo la atención a ellos, ¿no? Y lo mismo, se esfumó, desapareció. ¿Qué raza era de perro, sabes tú? Un bobtail. Y claro, yo me pregunto si más personas han visto algo parecido o al mismo ser, porque de verdad necesito una explicación para este suceso, ¿no? Sí, bueno, yo para mí, o sea, lo que te pasó aquí en Ciudad Universitaria,
lo que tú viste en el trayecto a ir a Franco Rodríguez, ¿no? Tú en ese momento tú no ibas ni bajo ninguna sustancia, ni alcohol, cuando uno es joven, a lo mejor haber bebido algo, ni nada. Nada, yo O acompañé sea, a mi colega, la dejé allí, localizamos a las amigas y me fui. Pero tú notaste la presencia que iba detrás, pasó por delante, no notaste nada. ¿Tú viste algo que pasó, que era muy alto? Sí. Bueno, esto es similar, no sé si Fernando Lagas, el caso del hombre del sombrero y tal, que se acerca mucho a las personas, ¿no te suena ese caso? No suena, dicen que suele aparecer, no sé qué nombre tiene, no me acuerdo en este momento, pero sí ha habido muchas veces casos de personas y gente que ven pasar el hombre, le llaman el hombre de sombrero. Incluso me parece que nuestro queridísimo Iker Jiménez en Cuarto Milenio también ha salido casos similares a ello. Pero da referencia o avisa de algo. O sea, desde que ha ocurrido, desde que tú tuviste esa experiencia, ¿en un año ocurrió alguna cosa, Sí. alguna desgracia? Sí. Porque yo creo que puede ser que anuncie algo de eso. ¿Qué ocurrió? Se murió mi madre. Murió tu madre, entonces eso era... ¿En cuánto intervalo de tiempo? Pues en un año. En un año, ¿no? Sí, en un año. Vale, pues muchas veces suele aparecer cuando va a ocurrir algo o avisa de algo. Lo que pasa que ahí no lo identificaste, ¿vale? No se me habría ocurrido. También le llaman la muerte, o sea, como la muerte se ve visto de otra forma, ¿vale? Eso es cierto. Vale. Mapi, perdóname, nos vamos a San. Sí. Creo que tenías como también en tu tintero un caso que yo creo que es digno de que se escuche en lo que es la Puerta de la Pirámide. Y cuéntanos lo sucedido. Ya vuestros casos yo ya lo he escuchado, pero bueno, radio oyente no. Y quiero que lo cuentes con tu voz. Hola, buenas de nuevo. Pues mira, una noche de verano, de estas que me voy una semana a una parcela privada, pues a desconectar, a estar a mi bola. Y en una de las noches me levanto a eso de las 3 de la mañana, sé la hora por el móvil, porque lo suelo poner siempre para ver la hora cuando me levanto. Y me levanto a beber agua porque me entra una sed horrible. Y la casa está repartida en las habitaciones, siempre alrededor todas de un pasillo central que da a la calle. En una puerta de una ventana con un cristal borroso con los típicos alambres, una casa de pueblo. Y en eso, que vuelvo de la cocina para entrar en la habitación y me extraña una luminaria, como si estuvieran iluminándome desde fuera de la casa, una luz. Me asomo, o sea, miro hacia dónde va la luz y a través del cristal, sin ver la forma debido a que el cristal es borroso, veo una especie de luces rotativas de color anaranjado. Y claro, me extraña mucho porque es una parcela privada, no hay acceso, no hay nadie en esa parcela mía. Me intento acercar y según me voy acercando veo que esa luz no emite ningún ruido y se eleva hacia arriba en cuestión de segundos. En lo que me puedo asomar, ahí tengo había dos gatas, una de mi hermana y una mía, y estaban mirando constantemente por la ventana hacia arriba. Consigo las llaves corriendo para abrir la verja, abro la puerta y salgo a la calle. Para mi asombro en el cielo no había nada, así que no sé qué pudo ser esa luz. ¿Solo era una luz o había varias luces? Pues diría que era un conjunto de luces, la verdad. Un conjunto pero todas de luces. conglomeradas girando entre sí. Entre sí, ¿y llevaban la misma sinergia entre ellas? O sea, la misma... No, yo diría que había una más potente, más grande, Sí. y varias alrededor girando. Sí. Pero ¿a ti te pilló dormido, te despertaste? No, me desperté para beber agua, o sea, que estaba despierto. O sea, estabas despierto, Sí, ¿no? sí. Y o sea, lo que te asombró fue, primero, ¿quién te avisó que había algo? Los gatos, las mismas gatas, perdón. No, en el pasillo, al salir de la cocina, ya me extrañaba que había luces fuera. Esas luces no tienen que estar porque mi parcela es privada, como voy a repetir, y no se ha podido colar nadie. Y mucho menos unas luces que me recordaban una sirena de ambulancia, claro, y me quedo así un poco, como voy a asomarme. Y lo que me hace ver que no estoy dormido es que estaban las dos gatas mirando por la ventana, pues atónitas. Vale, pues para mí es un caso bastante... que bueno, queda en el tintero y si algún radio oyente, algún experto, pues que nos lo lance por iVoox cuando lancemos el programa
que lo escuche o que lo esté escuchando ahora, seguramente, y nos lo analice y nos puedan decir algo. Pues muchas gracias. Vale, San, ¿no? La gracia a ti, gracias Mapi, a ti también por tu presencia, por haber estado aquí en la Puerta de la Pirámide, y espero que no sea la última. Y sí da referencia, Mapi, de que tú y yo hemos tenido experiencias en grupo, pero bueno, no he vivido realmente de haber visto algo, pero sí como sensitivo de localizar, sobre todo en el Alamín, Sí, de estar y saber sensitivamente, sin saber nada, de localizar que había habido unas muertes, sobre todo que había una niña, algo así, o de eso. sí, de sentir esas energías. Sí, que algún día cuando demos estos temas del Alamín y todo esto, pues espero tenerte aquí en la Muy Puerta bien. de la Pirámide. De acuerdo, gracias. La gracia a vosotros. Feliz noche.